noches, nosotros somos del grupo número 1 del Paralelo 3. Nuestros nombres son Brian Alcócer, Paola Escarabay, Catherine Freile, Daniela Ordóñez, Amy Mariño y mi persona Roberto Villarreal. Yo les voy a hablar sobre la primera pregunta, la cual nos dice cuáles son los autores más importantes en el país que analizaron. En nuestro caso tuvimos que analizar la psicología alemana y los autores que considero más relevantes son William Wundt, fisiólogo, médico, psicólogo y filósofo, fundador de la psicología experimental. Estableció la psicología como una ciencia independiente de la filosofía. Creó el primer laboratorio de psicología experimental. Creó la primera revista de psicología científica, la cual permitió conocer los avances de la disciplina. Definió el método de la psicología, el cual estaba ligado al estudio de la experiencia inmediata y observable. El siguiente autor es Hermann Ebbinghaus, filósofo y psicólogo alemán, uno de los primeros en realizar metodologías sistemáticas sobre la memoria y sobre el olvido. De hecho, uno de sus estudios, la curva del olvido, están ligados a realizar investigaciones cuantificables sobre este tema. Es decir, sus estudios tuvieron un tinte de objetividad y cuantificación. Su aporte a la psicología es de hacer de la misma una ciencia experimental y cuantitativa. Una de las primeras pruebas de inteligencia es desarrollada bajo sus estudios, como es el test para las aptitudes intelectuales. Y finalmente, George Elias Müller, psicólogo alemán, fundador de la psicología experimental y una de las figuras más destacadas de la psicofísica. Estableció mejoras en el estudio de la memoria. Sus estudios, de hecho, contribuyeron al conocimiento de las sensaciones, la memoria, el aprendizaje y la visión del color. Es así que dentro de sus estudios se desarrolló la teoría del color. Amplió el conocimiento sobre las variaciones en los umbrales individuales de percepción o sensibilidad. Sus aportes influyeron en varias propuestas teóricas y sobre todo en nuevas orientaciones como son la psicología de la Gestalt. Estos autores para mí fueron los más relevantes porque brindaron un aspecto científico y un marco metodológico amplio en la separación de la psicología de la filosofía. Su interés por establecer parámetros científicos para la observación de los actos de la conciencia y dilucidar la forma en que se percibe, se siente desde los órganos sensoriales han permitido afianzar a la psicología dentro de la ciencia. Muchas gracias. Vamos a hablar un poco acerca de las escuelas psicológicas que surgieron en Alemania. Una de ellas es la escuela del estructuralismo, que tiene como base las investigaciones y aportes de Kuhn. Esta escuela tiene como objetivo el estudio de la conciencia. Sin embargo, esta conciencia inmediata no es algo sustancial, sino que más bien es un proceso de elementos simples e indestructibles sobre los cuales descansan toda la actividad mental. Estos elementos, según el estructuralismo, son tres: la sensación, el sentimiento e imagen. El método que utiliza es la introspección, en donde esto implica un autoanálisis o autoexamen de nuestros propios estados emocionales y nuestros procesos mentales. Lamentablemente, al tener a la introspección como método, tiene muchas críticas, pues se considera que carece de confianza o de recursos que puedan demostrar su validez. Esto debido a que la observación interna puede variar pues de una persona a otra. Además que es complicado depender de las habilidades de los sujetos de estudio para convertir esas percepciones y sensaciones en contenido verbal. También tenemos otra escuela que tiene una influencia de George Müller, quien en una etapa de su historial académico había investigado respecto a los problemas psicofisiológicos relacionados con la percepción visual, en el cual él consideraba que tres sustancias retinianas, las cuales eran productoras del color en la visión, eran de carácter químico y no metabólicas, como ya lo había mencionado o postulado anteriormente Henry, que era un psicofisiólogo de la Universidad de Leipzig, lo que a su vez pues repercutió en estas nuevas orientaciones de la psicología gestalt,
quien realmente sus autores principales son J. Dahmer, Kopfar y Kopfer. Esta escuela Gestalt es una corriente que se basa también en el estudio de la percepción, pero aquí el individuo clasifica sus percepciones como un todo y no solamente como la suma o el conjunto de sus partes. La escuela Gestalt resalta las representaciones mentales que los seres humanos pues vamos creando y recopilando mediante las percepciones a las que estamos expuestos, ya sean estas imágenes, sonidos, recuerdos. Todo ello puede influir en nuestra manera de comportarnos y de ver la vida, creando una serie de figuras o formas en nuestra mente para explicar determinados conjuntos de datos. Y pues esta teoría busca explicar justamente eso, la percepción humana y la manera en que tomamos las decisiones según la forma o la manera en que nosotros percibimos las cosas en nuestra mente. Dentro de la psicología alemana podemos destacar los aportes de 3 personajes, Wundt, Ebbinghaus y Müller. Primero, Wundt es reconocido como un psicólogo y promueve la idea de reconocer a la psicología como una disciplina independiente. Ahora, él también determinó que el objeto de estudio era la conciencia y el método de investigación era la introspección, como también llamado la autoobservación, entonces siendo el primer método experimental de la psicología. Para esto, distingue entre la experiencia inmediata y la experiencia mediata, analizando de tal forma la mente a través de las sensaciones, percepciones y sentimientos, a los que se atribuye como procesos psíquicos inferiores. También encaminó la psicología a un área interesante, porque promovió la psicología de los pueblos, que se encarga de estudiar el comportamiento colectivo. Esto a través del lenguaje, los mitos y las costumbres. Entonces, para esto empleó el método descriptivo de las ciencias sociales y así aportó al estudio de los procesos psíquicos superiores. El segundo personaje se trata de Ebbinghaus. Él demostró a la memoria como un proceso mental superior y que podía estudiarse científicamente y que la mente humana le atribuye significados a los elementos que quiere memorizar, incluso aunque no los tenga previamente. También que algunas de las sílabas eran más sencillas de memorizar que otras respecto a que podían asociarse con alguna palabra ya conocida o no. También desarrolló la curva del olvido, que establece que al memorizar un listado de elementos, a medida que pasa el tiempo, estos se irán olvidando de forma paulatina. Y el tercer personaje es Müller. Fue el primero en proponer la teoría de los estados múltiples y también la teoría de la interferencia en el olvido. Esa teoría explica que el olvido no se produce únicamente en función del desuso o el desvanecimiento de la información almacenada en la memoria, sino que es fruto de la interferencia que produce un nuevo material adquirido sobre el recuerdo de lo aprendido anteriormente. Dentro de los enfoques o escuelas psicológicas actuales, en la psicología alemana podemos mencionar el enfoque cognitivista, ya que este enfoque se centra en estudiar los procesos, estructuras y funciones de la mente, como la percepción, la memoria, el razonamiento, el lenguaje y la planificación. Y toda esta información se percibe a través de los sentidos, las creencias y sus emociones, dando así sentido a la conducta humana. Todas estas estructuras son dinámicas y adaptativas. El enfoque intenta comprender cómo funciona la mente, es decir, cómo percibe la información, cómo organiza la información y cómo luego la recuerda para poder utilizarla. Recordemos que Wundt en un principio empezó estudiando justamente la percepción, sensaciones y la experiencia. También podemos mencionar el enfoque conductista. Este enfoque enfatiza en la importancia de la observación de la conducta humana, mas no en estudiar el funcionamiento de la mente como fue en el anterior enfoque. Se centra en el estímulo-respuesta para su aprendizaje. Todos los estímulos son externos, son ambientales, para así ver cómo influyen en la conducta humana. Es decir, depende de factores externos antes que por funciones internas como fue en el anterior enfoque. Es por esto que, como habíamos leído en la psicología alemana con Ebbinghaus, quien empezó a mostrar una lista de sílabas para ver cómo la persona podía memorizar y cuál era su conducta ante este método que él aplicó.
También mencionaremos el enfoque biológico, ya que como recordaremos, la psicología científica fue producto de la psicología filosófica y fisiológica. Es por eso que en el enfoque biológico el ser humano se considera como una consecuencia genética y fisiológica. Este enfoque también estudia los sentimientos, la conducta y los pensamientos del individuo, pero desde un punto físico. Entonces se menciona que todo lo psicológico es primero fisiológico. Este enfoque biológico también estudia las funciones del sistema nervioso, del cerebro y sus estructuras para ver de qué manera todas estas funciones afectan en el comportamiento humano. ¿Qué relación hay entre los distintos autores, las escuelas y sus enfoques? Hablamos acerca de Wundt. Considerada como uno de los padres fundadores de la psicología experimental, creó la escuela del estructuralismo. ¿En qué consistía? En la estructura de la mente, con lo que es la introspección. Colocaba a un grupo de personas, participantes, en un ambiente controlado, con estímulos controlados. Ellos tenían que ir hablando acerca de lo que sentían. Por lo tanto, su enfoque se centraba en la experiencia subjetiva y la estructura de la mente. Ahora pasemos también a lo que es Sigmund Freud, el psicoanálisis como tal, su escuela. Él prestaba vital importancia a lo que es el inconsciente, como creía que esto moldeaba la conducta, la personalidad de las personas. Tuvo varias aportaciones, las pulsiones, complejos de Edipo, mecanismos de defensa, entre otras, criticando así la visión de la psicología como una ciencia puramente objetiva, defendiendo la importancia de la interpretación subjetiva. Otro caso es el de Iván Pavlov, conocido por sus experimentos con los perros, su teoría del condicionamiento clásico. Decía que el ambiente nos daba ciertos estímulos, se utilizaba lo que es estímulo-respuesta, formando así las bases para lo que viene a hablar Watson y Skinner. Watson, considerado como el padre del conductismo, basándose en los principios del condicionamiento clásico de Pavlov y la psicología animal, para argumentar que el comportamiento podría ser explicado e incluso predicho. Hablamos también acerca entonces de los enfoques. Vamos hacia el enfoque cognitivo, que se centraba en el estudio de los procesos mentales como la percepción, la memoria y el pensamiento, y por ende la resolución de problemas. Se relacionaba con el enfoque biológico. ¿De qué manera? Examinando cómo los procesos biológicos y neuroquímicos influyen en el comportamiento y la cognición. Ambos enfoques reconocen la importancia de la mente, cerebro y comprensión de la conducta humana. El enfoque humanista, que se centra en la importancia de la experiencia subjetiva, la autorrealización y el crecimiento personal, se relaciona con el enfoque cognitivo al reconocer la importancia de los procesos mentales en la experiencia humana. Además, el enfoque humanista también se relaciona con el enfoque sociocultural, que examina cómo los factores sociales y culturales influyen en el comportamiento e identidad individual. El enfoque conductual se centra en lo que es el estudio del comportamiento observable y cómo es influenciado por el ambiente y su aprendizaje. Se relaciona también con el enfoque cognitivo al reconocer que los procesos mentales pueden influir en el comportamiento, y también se relaciona con el enfoque biológico al considerar cómo los factores biológicos pueden influir en la conducta. En resumen, tenemos que los enfoques de psicología se relacionan entre sí. ¿Por qué? Al reconocer la importancia de cada uno de estos, como los procesos mentales, los factores biológicos, sociales y culturales y el comportamiento observable. Estas perspectivas se complementan y se utilizan en conjunto para obtener una comprensión más completa. ¿Cómo se relaciona la psicología alemana con la psicología clínica? La psicología alemana nos ha brindado un aporte significativo a la psicología clínica, ya que sustituye la manera tradicional de cómo se venía estudiando la psicología en ese tiempo, dando paso así al estudio experimental de la conducta que desarrollan sus organismos en sus medios. Estos cambios se produjeron gracias a las investigaciones de científicos y filósofos de aquella época, como es el caso de Wilhelm Wundt, con su primer laboratorio en Leipzig. Él es el fundador de la psicología experimental,
promovió una idea de la psicología como una ciencia independiente de la conciencia humana, donde se concreta en analizar los fenómenos tales como son las sensaciones, percepciones y los sentimientos. La psicología alemana es una psicología científica que tuvo sus objetivos en comprender cómo perciben, sienten nuestros órganos sensoriales con el fin de entender cómo funciona nuestra conciencia. Esto pretende cambiar el sentido de la psicología. Aquí nace una parte importante de la psicología clínica, que se encarga de investigar, evaluar y analizar los procesos de salud mental y la conducta de la persona. Muchas gracias.